Amigos, muy buen día tengan todos ustedes en el momento en que nos estén viendo. Esperemos que estén muy bien. Estamos aquí en el primer podcast de Belly Tips y tenemos a una invitada que no necesita muchísima presentación porque es conocidísima en Aguascalientes y en otras partes del país por situaciones que he vivido muy adversas. Es una activista, es una mujer, una gran mujer que ha sabido sobreponerse a situaciones muy complicadas, que ha luchado y que sigue adelante a pesar de todas las cosas que le han sucedido. Con nosotros este día y como madrina, Marisela Sánchez Muñoz. Mari, ¿cómo estás? Hola, Vani. Estoy muy bien y muchísimas gracias por darme este espacio en tu programa y como madrina, a saber que va a estar todo perfecto, todo muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mari. Mari, pues que nos empecéis a platicar un poquito. Nuevamente, ya nos conocemos de hace un buen, tú y yo, pero yo no sé tu historia, pero la gente que nos está viendo, alguna no, algunas sí. Yo sé que a muchos de los que nos van a ver saben tu historia. Pero que nos platiques, Mari, de tu infancia. De mi infancia. Mira, pues yo nací en Aguascalientes. No recuerdo mucho, ya así mucho de mi niñez, pero desde donde recuerdo es que vivíamos en la colonia Estrella. Había muy poquitas casas en aquel tiempo, era casi pegada a la Macías Arellano, pero ya no había casas por allá, del lado de la colonia Estrella había así como montes, sembradíos, había hasta viñedos. Estuve en la primaria a Belisario Domínguez, que está ahí en el turno vespertino, y creo que ahí fue donde comencé a echar a andar toda mi imaginación, ¿verdad? Porque en la hora del recreo era yo la que inventaba los juegos, eran cuentos que salían en el momento de mi cabeza y los íbamos jugando, primero los de mi salón, luego ya después de otros salones. Entonces ya de ahí como que mi mente fue cuando empezó a despertar. Ya después en mi adolescencia, en la secundaria, ahí en la J. Guadalupe Peralta Gámez, estuve ahí cursé los tres años, pero viviendo en la Estrella hasta segundo grado. Ya después nos cambiamos a Santa Anita. Ahí antes estaba la barda del ferrocarril, o sea, era una calle cerrada. Y pues sí, ahí es donde empezaron a cambiar muchas cosas, pero pues yo creo que lo mejor fue en la primaria que cuando era niña, que empezaban, pues a mí me tocaron las televisiones a blanco y negro, las conectaba a mi papá en un acumulador, estaba Mundo de Juguete, una serie de vampiros, que no me acuerdo cómo se llama. Ya después yo me acuerdo del Chavo del Ocho, pero pues me tocó todo ese cambio. Fíjate que nosotros somos de la generación, la que llaman X, pero yo digo que es una generación muy bonita, sin demeritar a ninguna, porque nos tocó ese cambio, donde salías a jugar a la calle, donde había fotografías y televisiones blanco y negro, y luego la de color, y luego empezaron los videojuegos, y luego empezaron muchas cosas de la tecnología, que ahora tú ves que las nuevas generaciones pues ya nacen como con un chip integrado. Sí. Y entonces cuando se dan cuenta de que nosotros tuvimos ese cambio, se les hace como somos como que de la prehistoria. Te digo porque a mí me lo han dicho, ¿no? Los cassettes. Eres de los 80s, y yo pues sí soy de la generación de los 80s, pero me tocó ese cambio. Y es bonito porque, vamos, es un antes y un después, en el que nosotros estamos en la mitad, y que es esas anécdotas que tú tienes de la televisión blanco y negro, que donde nada más había como 3 canales para ver. Sí, era pues nada más el 5 y el 2. No sé si ya eran de Televisa, no me acuerdo si estaba Televisa. El 13, que no era TV Azteca, era Imevisión. Que pasaban cosas aburridísimas. Sí, nadie lo veía porque el 2 era de las novelas, el 5 era de las series de... ¿Qué salía? El hombre nuclear. Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, ya existía la Mujer Maravilla en ese tiempo, sí. Y Hulk y todo eso que hoy es súper tecnología, pero en ese tiempo era pues muy rudimentario, digamos, pero era súper maravilloso para nosotros, ¿verdad? Sí, pero como que en aquel tiempo la tecnología, bueno, a mí se me hizo como que fue
fue muy lenta. Sí. Ya del 2000 para acá se ha disparado. Sí, rapidísimo, sí. rapidísimo. Nosotros nos tocó todavía eso de, bueno, de aprender a escribir con las máquinas mecánicas. Pues con computadora, sí. Máquinas mecánicas que se te iba el dedo y que tenías que cambiarle la cinta para que... Y luego cometías un error y ponías... Sí, para el corrector. Sí, para el corrector. O sea, bueno, quienes sean de nuestra época pues van a entender todo esto. Y quienes no, pues no, pero por ahí vean, ahí en YouTube hay muchas cosas de esas. Pero bueno, Mari, regresando contigo, pues Marisela es una mujer que ha vivido muchas cosas, que ha, como dice la canción, de aquí para allá, y resulta que en un momento de su vida, pues es luchadora. ¿Te nos puedes platicar de cómo llegas tú a la lucha libre? Sí, mira, yo estudié una carrera comercial de auxiliar contable. Tenía una amiga, Juanes, que le mando muchos saludos. A nosotros nos gustaba salir al centro, a caminar y a ver las luchas. Las hacían en el Auditorio Morelos cuando venían aquí. Entonces yo era de las que yo quería ir a saludar a los luchadores, Entonces, a mí mi luchador era el Pirata Morgan. Entonces, pues de ahí empecé a conocerlo. Y ya una vez él me lo planteó, me dijo que pues si me gustaba tanto la lucha libre, ¿por qué no entrenaba? Entonces él me contactó con los luchadores aquí de Aguascalientes y dónde entrenaban. Y empecé a ir a entrenar con ellos. Muy celosos de su profesión. Yo considero también un ambiente en aquel tiempo machista, porque creo que no fui bien recibida y en mi comienzo a entrenar lucha libre, pues sí me cargaron bastante la mano, mucho la mano. Pero aún así yo continué. Ya después me fui en 1900, no, yo tenía 24 años, o fue en el 94, no me acuerdo, se me arrojan esas fechas. Pero me fui a Nuevo Laredo, me fui de visita porque ya vivían los familiares de mi mamá, mi abuelo, mi abuela y mis tíos. Entonces yo me fui de visita con ellos, pero Nuevo Laredo bueno, en aquel tiempo era así como un imán tan fuerte que me atrapó. O sea, yo ya decidí quedarme ahí. Había en ese tiempo muchísimo trabajo, muchísimo, porque la gente lo que hacía, viviendo en Nuevo Laredo, iba a trabajar a Laredo, Texas, les pagaban en dólares y se lo gastaban ahí. Aquí de lado mexicano. Entonces aquí del lado mexicano había mucho trabajo. Entonces yo empecé trabajando, era una fumigadora, se dedicaba a fumigar los vagones del tren que pasaban al otro lado, de semillas y todo eso. Entonces esas oficinas estaban en contraesquina del hotel donde se hospedaban los luchadores, y a unas pocas cuadras de la Arena Cuatro Caminos. Entonces yo también empecé a preguntar dónde estaba la arena y dónde entrenaban. Como allá la afición es mucho más que aquí en Aguascalientes, pues ya supe que ahí en la Cuatro Caminos fui. Alfredo, el hijo del dueño de la arena, me recibió muy bien y pues ya comencé a entrenar. Empecé con la novateada, con los novatos, pero ahí fui conociendo, porque aparte, pues cada lunes ahí había lucha libre en la Cuatro Caminos, los domingos en la Arena Palenque, y también los lunes en ¿cómo se llama? En la Plaza de la Longoria, pero era del Consejo Mundial. Acá en la Cuatro Caminos era de la AAA. Y pues yo el lunes en la Cuatro Caminos, el domingo en la Arena Palenque. O sea, no faltaba, y allí en las sillas que estaban afuera de los vestidores de los luchadores. Entonces, pues yo tenía mucho contacto con ellos, porque pues ahora yo prácticamente era una fanática de la lucha libre, aparte de entrenar. Una vez, el que era, bueno, mi debut fue como Seco, de Fuerza Nuclear y La Bestia. La Bestia en ese tiempo, la Bestia el que vive en Nuclear, era mi pareja sentimental. Entonces subí como Seco de ellos, de los rudos. Ese fue mi debut, por decirlo así, como ruda, siempre he sido ruda.
Creo que la gente me recibió muy bien porque me abucheó mucho. Creo que eso para las rudos es como aplausos. triunfo. Claro. Y ya después de ahí, era el Guerrero Negro. El Guerrero Negro estaba ahí de visita en Nuevo Laredo. Y es otro guerrero, porque hay uno del consejo que es Black Warrior, pero este es otro guerrero negro. Me contactó a un cazatalentos, que es el hermano, el papá de, creo que de Tiffany, creo que sí. Entonces fue a Nuevo Laredo, me vio a entrenar y me propuso que me fuera a Monterrey para lanzarme. Pero cuando se enteraron de aquí del Consejo de Boxeo y Lucha Libre de Nuevo Laredo, de que me habían hecho esa propuesta, ellos me hicieron otra, de que me quedara, me iban a empezar a subir a luchar y ya iba a entrenar con los profesionales. Entonces ya así como que, pues sí me hicieron ver, ¿verdad? Aquí ya tienes muchos conocidos, tienes familiares, tienes una casa, tienes todo allá. ¿Con quién vas a llegar? ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? ¿Cómo te van a tratar? Entonces es empezar y nadie te garantiza nada. Entonces pues me quedé en Nuevo Laredo. Pero pues mi error fue que me subí a entrenar con los que yo entrenaba antes, que no tenían ninguna propuesta en ese tiempo y seguían siendo pues novatos, ¿verdad? Claro. Y pues me lastimé mi pie derecho, me aventaron, uno se puso atrás, uno era un alumno, se pusieron atrás y me lo fracturaron prácticamente. Entonces ya de ahí pues se truncó por varias semanas mi entrenamiento, y así como que mi carrera se fue viniendo en pique, aparte porque el que fue mi esposo, que es el papá de mi hija, que también es luchador, ahí en ese tiempo fue cuando me fui a vivir con él. Empezamos con una unión libre y después a los pocos meses nos casamos. Y él me había dicho que en cuanto yo me recuperara yo iba a continuar en la lucha libre, porque yo le dije que eso es lo que tú querías. Lo que yo quería, y me dijo que no había problema. Pero ya después cuando me empecé a sanar de mi pie y cuando quise regresar me dijo que no, porque pues la lucha libre sí es que te agarran para alzarte y todo. Entonces ese fue el pretexto que sacó él, que me metía mano por todos lados, entonces él no lo iba a permitir. Mi carrera prácticamente pues sí se vino para abajo. Y pues aparte pues la mamá que tenía, él tenía mamitis, y era una manera de que ella hasta le decía cómo yo me debería de vestir, cómo no me debería de vestir. O sea, era una cosa ya bien fea. Nos llegamos a enfrentar ella y yo, pero obvio él se ponía del lado de su mamá. Por eso, pues mejor. Cada quien por su lado. Sí. Fíjate que a mí también me gustó la lucha libre en algún momento. Tú recordarás que hubo como un boom, ¿no? Donde la pasaban en televisión, los luchadores hacían películas, bueno, en fin. Y obviamente, o sea, yo no entendía mucho, y por mis sobrinos, que estaban chiquitos en aquel tiempo, ahorita pues ya están grandes, ya hasta tienen hijos, saludos a mis sobrinos, yo me aficioné a la lucha libre, pero la verdad era yo como aficionada. Yo también iba al Auditorio Morelos, y la verdad es que era una cosa bien alucinante, porque resulta que a mí quien me gustaba, y no, yo no sabía de lucha, pero a mí me gustaba él, es el vampiro canadiense, que todo el mundo dice que no sabe luchar, que no sé qué, que ahorita por cierto hace podcast el vampiro porque pues, se enfermó y demás. Pero a mí me gustaba el hombre, pues, ¿no? Y lo llegué a conocer, hubo convivencia, porque luego organizamos un club de fans, una cosa bien alucinada. Pero es cierto lo que tú dices, no había prácticamente mujeres. Yo recuerdo que aquí la única que se llegó a ver en algún momento fue Marta Villalobos, y de ella no recuerdo a nadie más, mujer. O sea, como luchadora profesional, pues no recuerdo. Ha de haber habido, porque luego con quién luchaba Marta. Sí. Pero no recuerdo que figuraran, pues, era como una moda de la lucha, pero eran hombres los que destacaban, pues. Es que si te fijas que a la fecha, aunque haya muchas mujeres luchadoras, siempre las ves en las primeras luchas, no en las estelares. Las estelares son los hombres. Son los hombres. Son los hombres. Y las mujeres siguen estando en las primeras luchas, no como estelares. No. O sea, las siguen dejando. Digamos como en lo que los conciertos llaman teloneros, que son los que abren los conciertos de los artistas ya consagrados, ¿verdad? Estos son las que abren.
y creo que eso es así como no darnos un lugar a las mujeres, porque no por el hecho de ser mujer somos menos capaces, al contrario, o sea, la lucha libre es un deporte, una disciplina que con algo que te distraigas ya te lastimaste, ya te fracturaste. Oye, pero a ver, Mari, una duda. Luego dicen que no es cierto, que de hecho le llaman el deporte espectáculo, que porque, por ejemplo, las caídas y todo eso son muy coreografiadas pero pues tú te fracturaste. Entonces, si nos puedes decir qué tanto es falso eso que dicen de que es coreografía y qué tanto es cierto. Mira, la cuestión es esta, es que tienes que aprender al principio cómo caer, porque obvio, si caes y te rebota la cabeza, ya te desnucaste. Claro. Entonces tienes que aprender a caer con los, ¿cómo se llama? Homóplatos, con acá y con las pompis, de manera que no te lastimes. Y obvio siempre con la cabeza para acá, para que no te rebote. Eso es lo que tienes que rebote. O sea, de frente igual, caer con esto y no caer con las rodillas. Que yo llegué a caer con las rodillas y hasta la fecha las tengo mal. Para dar 3/4, tan solo volar desde las cuerdas. O sea, todo eso tiene un entrenamiento. Yo no llegué a volar por las cuerdas, ¿verdad? Sí, pero mis respetos a quien lo hacen. Mis respetos a quien lo hace. Porque claro que sí, de hecho, bueno, yo me hice siempre tenía la mano pesada, pero me hice la mano más pesada todavía. Aquí cuando llegué a Aguascalientes, quise volver a entrenar con los que estaban antes, entrené con 2 o 3. No, era uno con el que estaba antes y 2 eran que no conocía yo. Pero yo les daba y no me aguantaban la mano, porque yo tengo una mano muy pesada. O sea, ¿sí se dan en serio? ¿O lo hacen así como el cachetado? No, sí, o sea, sí. Sí, ese de sí te dan. Si te fijas, a veces traen las manos marcadas aquí. Oye, ¿y la sangre? La sangre también se calienta para que... O sea, ¿es falsa? No es falsa. No es falsa. Si te fijas, fíjate en el Pirata Morgan, el perro guayo cómo tenía. Trae muchas, sí, claro. Claro que es. Es de veras. La sangre es totalmente de veras. Se realizan muchas cosas en la lucha. Entonces no es tan sencillo como dicen. No cualquiera se puede subir a un ring a luchar. Claro. Ni siquiera darse una media vuelta, una vuelta, claro. Caer. Claro. Bueno, en el caso del vampiro canadiense, y ya ahorita vamos a terminar con eso, él dice que entró, primero porque lo vieron así grandote, fuertote y joven, pero él había sido guardaespaldas de personajes de Hollywood, y por eso él sabía algo de defensa personal y eso, o sea, no, pero él reconoce ahora que pues él nunca aprendió realmente la disciplina, que fue muy complicado, y pues él más que nada fue como un producto, de mercadotecnia, ¿no? Un personaje creado que atraía a las mujeres, de hecho le decían que el vampiro Casanova, y por alguna razón los vampiros siempre han tenido como algo, ¿no? Dices que de niña veías una serie de vampiros, han tenido algo de atracción, sí. Algo, no sabemos, pero tienen algo que nos atrae a las mujeres sobre todo. Pero bueno, termina tu etapa de lucha, de luchadora por esa situación que ya no te permite tu pareja, la mamá, la fractura, etc. Y viene otra etapa, en donde decides ser policía. Es cuando yo me regreso a Aguascalientes. Regresé, mi hija nació en el año 2000. Yo me regresé aquí en mayo del 2001. Mi hija tenía un año. De hecho, me tocaron unos días en la feria. Es que ya no volaría, hace mucho calor. Entonces, así como que no se aguantan los zapatos cerrados, no se aguantan botas, nada. Por eso yo usaba de plataforma, guarache de plataforma y mis shorts. Entonces, yo sí me fui a la feria, con mi carriola, con mi hija. Entonces, así como que pues sí se me quedó viendo medio raro. Te estoy hablando del 2001. Y pues aquí prácticamente mi mamá me puso un alto. Me dijo, aquí no estás en un volado. Y aquí te vas a vestir con personas decentes. ¿Cómo se visten las personas decentes, verdad? Entonces, mi ropa fue desapareciendo poco a poquito. Entonces tuve que hacerme de ropa, o sea, un poquito más tapada. Porque de hecho yo, desde mi juventud, he sido de minifaldas, de escotes, de todo. Pero pues ahorita ya la cosa ha cambiado y pues ya, así como que ya no. Pero me tocó la feria, luego entré a trabajar a Oxxo, a las tiendas Oxxo. Empecé como en un turno, después me mandaron de encargada
a la que está ya por el agropecuario, como líder, se les llama líder. Bueno, antes le llamaban así, ahora. Era porque les faltaba mucha mercancía y resulta que pues no la pagaban, iban los familiares por despensa y pues no, ni siquiera la marcaban. Y eso me lo dijo el comandante que iba a que le firmaran la bitácora de Entonces ya pues empezamos a sacar ese tipo de gente y empezó más, pero como iban muchos policías a que yo les firmara la bitácora, entonces ahí empecé a conocer a muchos. De hecho ahí conocí a Eduardo Flores, uno que murió en el Jueves Negro, y de hecho él fue el que me dijo que por qué no intentaba dar a la policía. Y pues en ese tiempo estaban recibiendo para la academia, antes era en el Instituto Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, que ahora se le conoce como UNPOL, la Universidad del Policía, que está ahí, ¿no? No, esa es del municipio. Antes nos dejaban en la del Estado. No, la UNPOL es la que está, es del Estado y que está por la clínica 2. Ah, no, entonces sí es, no sabía. Se llama UNPOL. Sí, ahí, y ahí nos tocó en la generación 22. Fue una etapa muy bonita, a mí me gustó mucho estar en la academia. Fue muy pesado, la verdad, porque corriendo, pero fue una etapa muy bonita para mí. Ya de ahí, pues en las prácticas, pues ya empecé a conocer lo que era verdaderamente la policía, cómo se trabaja, y pues ya saliendo, pues con más razón, me empecé a dar cuenta. Como no quise entrar al grupo Gary, me dejaron en zona centro, que antes era el destacamento para los castigados, porque nos traían caminando ahí en el primer cuadro. Entonces ya después llega el comandante Arias, que paz descanse, y formó un grupo de reacción de hombres, que eran creo que 4 hombres y una mujer, entonces a mí me escogieron como mujer. Y andamos por todo el destacamento centro, y ya como metíamos mucho trabajo, nos permitían entrar hasta área 1 y todo eso. Entonces yo solicité, como me llevaba bien con el comandante Leopardo, el de, que en paz descanse también, el que era el comandante del Gary, yo, por ser, me decían cadete, porque tenía pocos meses de haber salido de la academia, y pues ya me traían en patrulla. Ya muchas que tenían muchos años y estando ahí, las traían caminando. Y se juntaron y fueron con el director y con ¿qué es? Su director era Murrieta, Fournier y Núñez. ¿Comisario o qué? Fernando Núñez Anaya. No era comisario, era un director. No me acuerdo qué cargo tenía. Y le dijeron que porque yo, que tenía poquitos meses y era una cadete, me traían siempre en patrulla. Y ellas que tenían muchos años las traían caminando. Y pues le dijeron que pues ellas más se contestaron esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué habían hecho para merecer que las trajeran en patrulla? Porque siempre se dormían en los turnos, no apoyaban a los compañeros. Y eso yo no hacía. Yo me la pasaba en los turnos de noche despierta apoyando siempre. Entonces ya de ahí yo me vi siempre agredida por las mismas compañeras ahí en zona centro. Precisamente por eso, porque a veces si no mandaban en el grupo de reacción, me mandaban como escolta de un patrullero, a veces sus parejas sentimentales, sus amantes de ocasión, sus esposos, novias, andaban patrulleros y me mandaban con ellos, entonces así como que a ella no les parece. Claro. Entonces me las eché prácticamente a todas encima, entonces ya para mí fue una presión muy grande. Y los mismos compañeros se daban cuenta, porque a mí me hablaban muy bien, lo que eran muchos de los del Gering, de los Ciclos, de los Centauros, me hablaban muy bien y ellos me aconsejaban, no les hagas caso, o sea, tú sigue. Pero fue cuando el comandante Leopardo me propuso que metiera un oficio para mi cambio al Gering, y ya lo iba a recibir y me iba a aceptar. Pero lo metí, pero no me mandaron al Gering, me mandaron al grupo de inteligencia, que pues ahí había puros desconocidos para mí, puros que sí eran policías, pero no habían sido muy vistos, uniformados, entonces sí podían pasar desapercibidos porque era trabajar de civil. Y la verdad fue, yo creo, de las peores experiencias que he tenido en un grupo de la policía, porque mi vida estuvo en riesgo a causa de los mismos compañeros, porque ellos pues ya estaban pues ya muy arreglados
con personas. Primero éramos nada más el grupo de inteligencia de la policía, luego se creó a nivel nacional la unidad mixta de atención al narcomenudeo, donde estaba el SAR antidrogas, entonces nos mezclaron estatal, federal y todo eso, entonces ya trabajábamos contra el narcomenudeo. Y fue ahí donde pues prácticamente ya mi vida empezó a correr peligro porque yo iba a trabajar y sin embargo muchos de ellos ya estaban arreglados con personas, con esos y pues yo les estorbaba y sí estuve a punto de eso. A partir de esto vamos a hacer así muy breve un resumen de todo esto. Marisela en un momento dado es detenida, llega una persona a la Procuraduría, en este tiempo la Procuraduría de Aguascalientes. Esta persona supuestamente hace un combate contra todo esto. Marisela es una de las víctimas, ella es violentada en muchas formas, en su persona, emocional, y llega a tal grado de que es arraigada, de ahí es mandada a cerezos, tanto locales como federales, y pues pasa una serie de situaciones muy complicadas, ponen en riesgo, como ya lo dijo, su vida. Ella estuvo a punto de desvivirse, situaciones serias que la llevaron en un momento dado a recibir atención de entes internacionales. Ahorita ella es activista de derechos humanos reconocida por la ONU y lleva una lucha muy fuerte en contra de quienes en su momento atentaron no nada más contra su integridad en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico, sino que también involucraron a su familia, entre ellos a su hermano y a su hija, que en ese momento era menor, era una niña, y bueno, pues también contra ellos hubo violaciones muy serias hacia sus derechos humanos. Eso está en juzgados todavía y hay una lucha que ella está sosteniendo contra estas personas que están señaladas, pero ahorita lo que queremos que nos comente es tu experiencia, Mari, en esos penales federales a los que llegas a consecuencia de una injusticia que ya está claramente, legalmente, está comprobado que no es verdad de los delitos que te acusaron, porque te acusaron de un delito dos veces, del mismo delito, en una serie de irregularidades que se vivieron y que, bueno, ya estás absuelta de todo eso y por eso estás libre. En un momento dado, ¿cuántos años estuviste privada de tu libertad? Estuve 5 años, 8 meses. 5 años, 8 meses. De este tiempo, ¿cuánto tiempo en penales federales? Siempre estuve en centros federales. ¿No estuviste en los estatales no. ni un día? No. De aquí me llevaron directamente al Centro Federal Femenil Noroeste en Tepic, Nayarit, que era un anexo del CFRESO 4 varonil. Entonces aquí en Aguascalientes nada más estuviste en lo que fue en ese momento la casa de arraigo. ¿Cuánto tiempo estuviste en la casa de arraigo? Como, ¿qué serían? Ay, no me acuerdo, como 15, más de 15 días. La casa de arraigo era una casa muy pequeña que fue condicionada y en donde ahí había decenas de personas, muchísimas. Decenas de personas que estaban siendo investigadas y que pues ahí vivían una serie de cosas terroríficas. Dejémoslo así. De ahí eres enviada a Nayarit. Si nos puedes platicar con quién te encuentras en Nayarit, con quién convives, Mari, porque estamos de acuerdo que en esos lugares están personas que están acusadas de cosas muy fuertes, de delitos muy fuertes, federales, entonces, o de alto impacto. Entonces, ¿con quién te encuentras y cómo es esa experiencia? Si nos puedes platicar. Sí. Sin entrar así con muchas cosas que luego, porque luego nos censuran, ¿verdad? Pero bueno. Sí, yo llegué al Centro Federal Femenil Noroeste en el 2011, en octubre. Me dejaron en el módulo 2 un mes en una estancia con 2 niñas, prácticamente 2 chavitas muy jóvenes, para clasificación. Ahí no salí para nada. Y después me clasifican el mes y me mandan al módulo 1, que era el de máxima seguridad. Ahí estaba Sandra Vila Beltrán, la Reina del Pacífico, estaba Brenda Quevedo Cruz, Alcazo Wallace. Había muchas que pues sí, en su momento fueron casos muy pesados. Muy mediáticos. Sí, mediáticos. Yo no te puedo decir que sí se les acusa,
puedo decir que son culpables, pero lo que sí te puedo decir es que ahí había mucho olvido, mucho dolor, mucha desesperación, así entre mujeres. Y más por ser mujeres, creo que nos daban un trato diferente al de los hombres. Nos tenían, era una disciplina muy exagerada, o sea, nos mantenían vigiladas. Eran módulos donde nada más cabíamos, eran 32 internas, éramos menos de 100, porque eran 2 módulos de procesadas y uno de sentenciadas. Y había cámaras donde quiera, y nos tenían vigiladas para que ni siquiera nos riéramos, pues. Nos hacían caminar por una línea con las manos atrás y viendo para abajo. Ahí pues yo conocí a Sandra, de hecho vivimos en la misma estancia, en la estancia 7. Y pues al principio nos llevamos bien, pero después pues surgió un pequeño problema y creo que hasta la fecha ni una ni otra queremos saber de nosotras. Ya después en sentenciadas, con Brenda Quevedo también viví muchos meses. Ella vivimos junto con otras dos compañeras. No nos querían separar a las 4 porque nos tenían consideradas que... primero estábamos en la lista extraordinaria. Éramos como, es que no recuerdo si éramos 6, 7, 8 las que estábamos, pero éramos los casos supuestamente más pesados o porque éramos las que íbamos recomendadas de acá afuera. Entonces, recomendadas para tratarlas mal. Recomendadas por autoridades, o sea, por ejemplo, Brenda es recomendada acá afuera porque trae a una señora que lucha y es como una recomendación. Entonces yo traía a este señor, al procurador. Nos tenían una lista extraordinaria, nosotros era un trato diferente, eran más pasos de lista, o sea, era otra cosa. Entonces nos tenían catalogadas a nosotras como las más manipuladoras. Pero eso decían porque pues estamos dentro de la lista extraordinaria, para ellas mejor tenernos vigiladas a las 4 que estar en diferentes estancias. Ya después que me sentenciaron, me cambian ya estaba yo en las plataformas. No, de ahí tengo la primera segregación. Me mandan a un área que se llama tratamientos especiales, que era una estancia totalmente cerrada, aislada de todo, sin reja, con una puerta sellada, con la luz prendida las 24 horas del día, con una gotera. O sea, en el silencio, imagínate una gotera. Entonces yo no me sacaban para nada. Entonces fue cuando yo me fui de la realidad. Empecé a tener las alucinaciones, delirios, intenté desvivirme por causa de eso. Me mantenían ya después nada más con medicamento controlado, que en realidad no me ayudaba en eso, pero me mantenía dormida. Entonces ya en cuanto me sacaron de ahí, me siguieron manteniendo aislada en el módulo porque las demás ya se las habían llevado a las plataformas, junto con el traslado masivo que habían hecho de todas las que estaban en centros estatales en diferentes estados por delitos federales. Entonces ya las concentraron a todas ahí. Pero a nosotras, a las de la lista extraordinaria, nos siguieron dejando solas. Ya después de unos meses nos pasan a plataforma en la misma estancia, 5, las 4. Eso fue en el 2013, en 2012, después en el 2013 me vuelven a segregar en el módulo, después otra vez me regresan. La cuestión aquí, que me vuelven a segregar, pero como en ese tiempo estaba Sandra Vila Beltrán, la habían llevado a Estados Unidos, pero ya la iban a regresar. Entonces, como no nos podían tener juntas por el problema que tuvimos, me cambiaron a Metro esa población para ya tenerla ahí. Ella no podía estar en población. Y ya me sentencian en el 2015. Me dan 23 años, 20 por delincuencia organizada, 3 por portación de arma de fuego. Y me mandan al área de sentenciadas de máxima seguridad. Entonces ahí conozco a Juana Hilda, que es la otra del caso Wallace que está sentenciada. Conozco a Sara Aldrete, la narcosatánica. Hay muchas que tienen ya muchísimos años, que estaban en penales estatales como en Santa Marta, en Santiaguito, en Islas Marías, en todo eso. Entonces, pues ahí en sentenciadas era muy pesado porque algunas eran las que querían tener el control de todo. Por ejemplo, Sara Aldrete era la que quería imponer ahí todo, que hasta una vez nos llegó a gritar muertas de hambre, pero a mí me quiso tratar junto con otras que se juntaban como las trataban las demás,
pero yo ya con todo lo que ha pasado, Benny, créeme, Vamos fuerte. vivir entre alucinaciones, Sí, entre no, cosas que no fuertísimo. existían, Sí, fuertísimo. creo que conmigo sí se topó, compadre, y lo único que les quedó hacer es decir que no querían problemas conmigo, porque en realidad a mí me ocasionaban ponerme, a mí por el trastorno que tengo, así yo nada más siento que se me calienta la cabeza y yo ya no sé de mí. Entonces, allá lo que hacía yo, pues, como estaba encerrada, era yo autoagredir. Entonces, así prácticamente soy un peligro para mí misma. Bueno, ahorita no porque estoy en tratamiento, pero allá eso es lo que pasaba. Entonces a mí yo me cegaba y yo no les tenía miedo, prácticamente no les tenía miedo, ni ahorita les tengo, pero sí son unas personas muy malvadas. Creo que pues considerando que están privadas de la libertad como todas deberían de, pues sí, ceder un poquito, pero sin embargo quieren sobresalir, ser más que las demás, y no solamente eso, sino que pisotear. Entonces creo que pues no, yo no estaba en condiciones para alejarme de nadie. Claro. Oye, he visto yo algunas entrevistas de Sandra y ella dice que era bien buena gente con las internas, que incluso les pagaban sus necesidades porque económicamente había quienes no tenían y que ella les pagaba, era como una especie como de buena samaritana. Entonces, pues, ¿qué nos puedes platicar de eso? Mire, yo el tiempo que estuve viviendo con ella, mi familia batallaba porque estaba pagando abogado. Entonces a veces, al principio era rara vez que no me depositaban y pues yo necesitaba dinero para comprar mis cosas. Y una vez ella me dijo, pásame el domicilio, el teléfono de tu mamá para pasárselo a mi abogado para que te depositen, les manden dinero, te deposite o que él te deposite. Pero yo no acepté. Primero porque yo sabía que mi mamá ni mi familia iban a aceptar. Claro. Porque obvio iban a aventar el grito del cielo de claro. Que cómo crees que vamos a permitir que ella... Sí, luego con lo que... De sí. lo que te acusaban, ¿no? Entonces, y aparte yo no, porque pues ella era de verle un favor. Y ella es de las que se cobran los favores. Porque cuando tuvimos el problema, sí supe que a muchas les ofrecía, a unas sí les quedó mal, nada más les ofrecía, les prometía y no les cumplía. Pero era para tenerlas aquí, porque ella es de las que quieren mangonear a todo el mundo y que se haga lo que ella quiere. Y ese fue el principal problema entre ella y yo, que yo no hice lo que ella quería. Entonces, ella empezó a manipular a unas que ellas consideraban que Sandra las iba a apoyar siempre y que por ser quien es todo y... Por ser la reina. Sí, y sí le gritaban saliendo del comedor, ay Sandra, estamos contigo, porque era viviendo en la misma estancia ella y yo, y así prácticamente en una guerra, era horrible, o sea, el reporte de ella con los oficiales y yo reporte, pero había muchas oficiales y comandantes que estaban con ella, entonces prácticamente yo tenía mucha desventaja, pero claro. Pues yo eché a volar todas las herramientas que tenían, y de hecho hicieron un consejo exclusivo para mí, y presenté mis pruebas y yo les dije que escribía un diario, y en el diario estaba escrito todo lo que me habían hecho, horas aproximadas y ellas podían corroborarlo por medio de las cámaras. Entonces pues dijeron que iban a investigar y que iban a actuar, y fue de la manera que sacaron a Sandra de población, la llevaron al Centro de Observación y Clasificación, que es un lugar similar a tratamientos especiales. Creo que también se puso mal, es puesto de encierro total, entonces es comprensible. Yo pues después de lo que viví, pues creo que no, a ninguna mujer no tiene por qué hacernos eso, pero ya se había vuelto un peligro y significaba que yo estaba peligrando, mi otra compañera y yo, porque hasta una de ellas, una que decía que Sandra era su mamá, decía que ya había mandado cartas a Puerto Grande y a Caro Quintero para que saliendo, y o sea, se refería así, que nosotras saliendo ya, pero pues en realidad no creo, Sandra no lo va a hacer, era más que nada de la chava esta que quería meterse en claro. Problemas que no le competían, claro. Porque solamente las que vivíamos en esa estancia, más que nada Sandra y yo sabíamos lo que estaba pasando entre el problema que traíamos, nadie más, entonces muchas se involucraron a favor de ella, pero también el consejo se dio cuenta y también ellas las sancionaron, y ya de esa manera pues empezaron a dejarme en paz, me gané el respeto y a lo mejor el miedo de muchas, porque sí me dijeron que pues por haberle ganado
En esa vez a Sandra Ávila, pues ya, así como que ya no querían problemas conmigo, ya no se iban a volver a meter. Entonces ya era una manera así de como de que muchas guardaban su distancia conmigo, me respetaban, sí me respetaban mucho. De hecho, desde que yo estaba en Tepic, en Morelos, mi palabra contaba, mi presencia, o sea, era confianza de muchas que en realidad yo creo si eran sinceras, ¿verdad? Que de contarme su vida, su situación. Y pues de esa manera yo fui ganándome un lugar ahí, en base a lo que me iba pasando para poder sobrevivir y yo intentando salir cuerda, porque claro, cosa que no conseguí, pero al menos estoy, creo que más entera que muchas personas y bien. Eso es lo más importante y admirable, porque luego resulta que de ese diario que tú empiezas a escribir también surgen libros y es una saga que tienes, ¿verdad? Te conviertes en escritora y publicas el primer, bueno, hay un libro publicado, sí. Otros están en podcast en Spotify. Y ahí cuentas toda una serie de cosas en la que tú me has comentado en su momento, que hay mucho de verdad en esos libros, algo de ficción, pero hay cosas muy fuertes que impactan cuando uno los lee. Yo he leído el que publicó, he escuchado parte de los podcasts, no todos, lo confieso, pero he escuchado, son cosas muy fuertes y que vale la pena, porque Mari es una sobreviviente, es alguien que se ha propuesto muchas cosas, ha logrado todo lo que se ha propuesto y sobre todo ha sabido salir de situaciones que yo creo que no cualquiera lo logra, porque todo lo que te ha pasado, todo lo que viviste, todo lo que te hicieron, las personas con las que te tuviste que enfrentar, que no son cualquier cosa o cualquier persona X, sí. Normal, ciudadano X, como luego dicen, eso te hizo más fuerte. Sí. Y llega un momento en que te conviertes en activista. ¿Tú lo buscaste, María, ser activista? No, solo se dio. Yo creo que desde que empecé a ver por mis derechos, desde que estaba recluida, derechos de algunas de mis compañeras que me pedían apoyo, ya saliendo aquí, que sí me encontré con muchas trabas, y hay muchas trabas definitivamente dentro de las instituciones, el gobierno, con víctimas, no nada más con mi caso, sino para todas en general. Y hay muchas trabas. Y fue surgiendo porque me propuse no darme por vencida, no, a lo mejor no tanto ya por mí, sino por mi hija y por mi hermano, en buscar justicia para ellos. Pero pues han surgido las cosas, van llegando solas. Me llegó la propuesta de la ONU para lo del libro, pues ya lo publican, somos 25 a nivel Latinoamérica. Sí. Entonces, pues son cosas que van surgiendo, o sea, solas se van dando, solas. Y ahora, menos que nunca, me voy a dar por vencida, yo voy ya a todo. Y ese libro ha causado controversia, porque luego hay quienes dicen que ese libro fue financiado por gente, digamos, que no se dedica a cosas muy lícitas, y resulta que ese libro pues fue nada más y nada menos que editado o planeado, o como sea, ahorita nos platicas, nada menos que por Michelle Bachelet, quien en su momento fue alta comisionada de las Naciones Unidas. Uh-huh. Entonces, Mari, platícanos ese libro. Sí, te digo, me llegó la invitación, y mientras que nos hicieron la entrevista para conocer parte de nuestro trabajo a todas las 25, ya se lanzó en el 2022, unos meses antes del informe de ONU, hasta perder el sentido. Este libro se llama Las valientes aventuras de mujeres defensoras. Se hizo el evento en la Ciudad de México, y ya ahí Michelle Bachelet nos reconoció y nos dio la bienvenida para las que aparecemos en ese libro. Ya lo hemos estado, por ejemplo, en la Feria del Libro de Guadalajara. También hemos estado ahí con el representante en México de la Alta Comisión de las Naciones Unidas y de la ONU México.
de la ONU México, entonces todavía sigue, está también en Spotify, está en las páginas oficiales de la ONU, ahí estamos. Y aparte del activismo de Mari también está muy en redes. Tú en redes sociales vas dejando ahí como una especie de diario, digamos, o cómo lo puedes decir, de que vas contando las cosas y los pasos que vas dando, documentando. Y esa página ya me la quitaron. ¿Ya te la quitaron? Sí, yo creo que me estuvieron reportando, pero ya me la quitaron. Sí, era un diario que estaba escribiendo. Pero Mari es de las que no creen que sean por vencidas. Ella va a la Comisión de Derechos Humanos y ella documenta. Y ella va a un juzgado y documenta. Y eso le ha hecho valer sus derechos en muchas cosas, estar reconocida por entes nacionales como víctima y pues como activista, y también dándole acompañamiento por ONU-DH, un ente internacional, por todo lo vivido. Entonces, también tienes tus enemigos por eso. Bueno, enemigos. Yo creo que enemigos tienen que reunir una serie de características muy, y esto no lo reúnen, son así como dicen. ¿Serán tus fans? Fans, ¿verdad? Sí, fans que se quieren hacer notar con uno, pero no, pues, para ser los enemigos yo creo que les falta mucho. Yo creo ni el ex procurador. Yo digo que un enemigo, no puedo hacerme la idea, yo creo lo que sería un enemigo. Estos nada más son habladores. Cuando hay mucha ignorancia, de esa manera se, y ellos hablan puras cosas que no son ciertas, para defender al ex procurador, pero sí, enemigos es darles ya algún valor, pero no lo tienen, la verdad, no vale la pena, no son así como que Mari, pues para terminar este podcast que fue muy interesante, que nos platiques tus planes inmediatos y futuros. Pues yo pretendo inmediatos, pues no voy a ceder a buscar justicia, no solo para mi hija, para mi hermano, para mí, para los compañeros que también deseen acercarse, que ya les hice la invitación, pero pues entiendo que tienen miedo y es comprensible. Y un poco futuro es que se haga una serie de los libros escritos, de mi diario en especial, y pues también de las 3 primeras partes, que de eso no voy a descansar, voy a buscar a un productor que se anime para hacer un diario. Yo creo leyendo un poco o mostrándole un poco de mi material, yo creo que sí se anima. O sea, ¿quieres una serie que salga en alguna plataforma? O sea, una serie de digamos, televisada. ¿Es lo que quieres? Sí, que salga en una plataforma. Es que yo antes, cuando estaba ahí encerrada, decía que una película, pero es muchísimo si una película, no sé. Sí, ¿no? Y la verdad, mira, son, por ejemplo, lo del diario, platico, o sea, escribo cómo vivía diariamente, lo que yo sentía, cómo se desarrollaba mi proceso, cómo llevaba los careos, lo que comía, o sea, todo eso. Entonces, eso más que nada quiero crear conciencia de lo que nos sucede a las mujeres cuando estamos privadas de la libertad, cómo estamos en el olvido. No solamente a veces de las familias, principalmente en los centros federales que nos llevan lejos de nuestra tierra, pero también de jueces, de los abogados, que estamos en el olvido, estamos totalmente en el olvido. No es como los hombres, que tienen visita conyugal, que tienen, allá nosotros no teníamos, bueno, que no, pero no había un área para las que estaban casadas de visita conyugal. Aunque las que recibíamos visitas, yo recibía al principio y ya después ya no, eran muy poquitas, o sea, prácticamente yo creo un 1% o menos. ¿Tu familia te podía ver? Sí, al principio iba, pero ya después de que me encerraron tratamientos especiales, fueron a verme mi mamá y mi hermana, pero en las condiciones que me tenían, o sea, yo estaba prácticamente delgada, estaba toda pelona de aquí, estaba llena de granos porque me salió una infección, estaba delgada, pálida, no comía, entonces estaba toda ida. Y nada más las pasaron para tener el registro, y ya estando dentro le dijeron, no puede salir, no lo van a ver. Y mi hermana pues se las hizo de emoción y la ficharon, dijeron que ya no iban a dar permiso de que ella entrara, y por seguridad de ellas yo les dije que ya no fueran,
porque Claro. creo capaz de cualquier cosa. Claro. Entonces, bueno, Entonces, durante esos 5 años y cacho no viste a tu hija, no, ni una vez. ni una vez. Te perdiste una gran parte de su niñez, adolescencia. Cuando llegué yo casi no la conocía, ya estaba pues alta, no, yo la dejé siendo una niña, era una niña, estaba en primaria. Y esa es una de las cosas que por mucho que te reparen, nadie te lo va a poder regresar. No, definitivamente eso es algo que... No, y también que mi hija lo olvide, lo que ella pasó. O sea, no... Que fue fuertísimo, fuertísimo. Sí, entonces, pues creo que quien apoye a procuradores, ex procuradores, autoridades que le hagan eso a los niños, pues creo que por eso el mundo está jodido. Más Aguascalientes. En el contexto, para las personas que nos están viendo que no son de Aguascalientes, esto ocurrió, fueron situaciones muy fuertes que ocurrieron entre los años 2010-2015. Hay muchas víctimas de esta situación, personas que vivieron cosas fuertes, aberrantes, complicadas, que pusieron en peligro no nada más su humanidad, sino que terminaron con familias, porque muchas familias terminaron fracturadas. Ahí conozco otros casos en donde las familias se destruyeron a causa de esto, porque las víctimas no recibieron la atención que deberían, y son situaciones que vienen arrastrando, psicológicas, que no les permiten tener una vida, digamos, normal. Entonces, son daños que, pues, que a lo mejor ya no tienen reparación. No. Y aparte de eso, Mari y otros tantos como ella, o todos, no han recibido justicia. Y ese es el activismo que ella tiene. Para concluir, Mari, ¿qué es lo que tú quieres y cómo crees tú que se les debe de hacer la justicia? Pues primeramente, que investiguen por qué no lo han hecho. Ni la Fiscalía, ni la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Que investiguen para que se les pueda abrir un proceso y lleguen a una sentencia condenatoria a los responsables. Porque no, como tú dices, no somos poquitos, somos cientos las víctimas, cientos. Y de esa manera pues nos garantizan muchas cosas, como el derecho a la verdad, la no repetición y una reparación integral para todos. Lamentablemente, quienes se han quedado en el camino, no vamos a mencionar nombres por respeto, pero Mari y muchas personas que nos están viendo lo saben, hay quienes lucharon y pues ya no alcanzaron a ver esa justicia. Pero Mari continúa, no está sola, ONUDH le sigue dando acompañamiento. Entonces digo, nada más para que nos digas cómo está la situación con tu situación como activista con ONU, para concluir. Pues he trabajado junto con ellos en la defensa de los derechos humanos. Ellos me reconocen como víctima. Ellos le están dando seguimiento a los 40 que somos, que salimos en el informe de ellos, y creo que ellos no van a ceder hasta conseguir lo que nos corresponde por ley. También el Observatorio de Violencia Social y de Género me ha dado acompañamiento, y creo que por ese motivo ahorita estas personas también las intentan pues echar abajo todo lo que ha sido el trabajo de ellos. Sí, ¿no? Porque también luego de repente tienen una campaña de desprestigio. Sí, exactamente. Ellas como observatorio, el Observatorio de Violencia Social y de Género, es una asociación civil en Aguascalientes, creada y liderada por mujeres muy aguerridas activistas que dan acompañamiento a personas, mujeres especialmente, que han sido víctimas pues de todo tipo de violencias. Entonces, pues ahorita también ellas tienen por ahí algunos señalamientos, ¿verdad? Pero bueno, esta es la verdad de una mujer que cayó hasta lo más profundo, hasta lo más oscuro, que la llevaron ahí, quienes
por X o Y razones intentaron hacerle el mayor de los daños y ella resurge como un ave fénix. Cuando yo la conocí, Mari estaba todavía muy afectada. Yo recuerdo nuestras primeras entrevistas y estabas muy afectada. ¿Sí? Sí, yo recuerdo que ella, Mari, todavía que como que no quería hablar mucho y como que, y ahora veo que has florecido, que has superado, estás muy bien, se te nota, y es algo que yo le admiro, porque alguien que llega hasta ese punto y resurge es porque realmente es una guerrera, es bendecida y vale la pena ese tipo de personas que no se rinden a pesar de lo que sea. Mari, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias, sabes que cuentas con mi respeto y mi admiración y te agradezco que hayas aceptado estar en este proyecto y ser la primera. Gracias a ti por invitarme, por tus palabras. Creo que significa mucho. Gracias. Amigo, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima.